Ley de Ohm, ley postulada por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm, donde establece que la diferencia de potencial o voltaje entre dos extremos de un circuito o de un conductor es proporcional a la corriente por la resistencia del circuito, donde la V o el voltaje es la diferencia de carga eléctrica, la I es la corriente o la intensidad de la carga y la R es la resistencia o la oposición al paso de la corriente. A través de esta fórmula pues se establecen tres ecuaciones para hallar las diferentes variables, ya sea corriente, resistencia y voltaje. Entonces se dice que para hallar la corriente se divide el voltaje sobre la resistencia. Igualmente para hallar la resistencia se divide el voltaje por la corriente. Si necesitamos hallar el voltaje se multiplica la resistencia por la corriente. Este circuito, un circuito paralelo, se dice que se necesita encontrar el valor de esta fuente, el valor de la fuente total, y se necesita encontrar la corriente que administrada por esa fuente, se necesita encontrar la resistencia total. Para eso tenemos unos datos, que los datos son la R1, que es 4 kilo ohms, la R2, que es 1 kilo ohm, la R3, 220 kilo ohm, la R4, 150 kilo ohm. Tenemos la corriente que pasa por esta resistencia, que dice que es 10 miliamperes, la corriente que pasa por ahí. Entonces se dice que en un circuito paralelo el valor de la fuente es el mismo valor que encontramos nosotros en cada extremo del circuito. O sea, el valor de esa fuente es el valor que vamos a encontrar en este lado, en esos extremos del circuito, al ser un circuito paralelo. Entonces necesitamos hallar la corriente total del circuito, pero primero vamos a hallar el voltaje de la fuente. ¿Cómo hallamos el voltaje de la fuente? Pues si tenemos la corriente que pasa por esta resistencia y la resistencia, entonces hallamos el voltaje total de la fuente. Se sabe que el voltaje que está en esta resistencia, se sabe que el voltaje que está en esa resistencia es el voltaje que vamos a encontrar en las demás resistencias. Con esos datos se dice que al ser un voltaje es la multiplicación de la resistencia por la corriente. Entonces tenemos que la resistencia vale 4 kilo ohm y la corriente vale 10 miliamperes. Para eso utilizamos la ley de Ohm, donde dice que la resistencia por la corriente nos da voltaje. Entonces le damos en términos de ohm 4 ohm y en términos de ampere 0.01 ampere, nos da un total de 40 ohms, que ese va a ser el voltaje de la fuente. El voltaje que vamos a encontrar en esta fuente va a ser de 40 volts. Ya con esos datos, con esos 40 volts que tenemos ahí, entonces ahí sí ya podemos hallar la corriente. El primer método, la corriente el primer método es hallar las corrientes totales en cada una de las resistencias, y así al finalizar sumar cada corriente de cada resistencia para hallar la corriente total. Entonces se dice que la corriente en R1 es 10 miliamperes. Entonces necesitamos hallar la corriente en R2, en R3 y en R4. Ya tenemos el valor de la fuente, que es 40 volts. Entonces por ley de Ohm dice que para hallar la corriente, entonces el voltaje de la fuente sobre la resistencia. Entonces necesitamos hallar la corriente que pasa por R2. Entonces decimos que la corriente que pasa por R2 es el voltaje de la fuente, que es 40 volts sobre R2. Entonces dice que 40 volts sobre 1000 ohms da 40 miliamperes. Igualmente la resistencia 3, 40 volts sobre 220.000 ohms o 220 kilo ohms nos da 0.18 miliamperes. Y la corriente 4
que es el voltaje de la fuente, los mismos 40 volts, sobre la resistencia 4 que vale 150 kΩ, nos da 0.26 miliamperes. Entonces, al finalizar, lo que hacemos es la fórmula total de las corrientes. La corriente, la I1, ya tenemos las corrientes totales parciales de la I3 y la I4. Y al finalizar nos dice que la corriente total del circuito es 50.44 miliamperes, la corriente total del circuito. Ese es el primer método. El primer método sería hallando las corrientes total, las corrientes parciales en cada una de las resistencias y al final sumándola. El otro método es hallando la resistencia total del circuito. ¿Cómo halla la resistencia total del circuito? Como es un circuito paralelo, es el inverso de la resistencia sobre el inverso del total. O sea, dice que el inverso de la primera resistencia más el inverso de la segunda resistencia más el inverso de la tercera resistencia más el inverso de la cuarta resistencia sobre el inverso. Entonces eso nos da un total de 0.79 kΩ, que es la resistencia total del circuito. Ya con esa resistencia total del circuito, pues hallamos la corriente total, que nos dice que la corriente total es el voltaje de la fuente, o sea los 40 volts que encontramos aquí, sobre 0.79 kΩ, que fue la resistencia total que hallamos, nos da un total de 50.